Bien, el tema justamente corresponde a lo que vendría a ser ¿qué cosa? Corresponde a lo que vendría a ser a enlace químico. ¿Por qué puse la tabla periódica? ¿Por qué puse lo que vendría a ser el esquema? Porque la realidad es que cuando se forma lo que vendría a ser el enlace químico, los elementos lo que hacen es formar los enlaces químicos, ¿para qué cosa? Para ganar estabilidad. Esa es la idea. Bien, vieron todos los compuestos que nosotros vemos en lo que vendría a ser en química inorgánica o en química orgánica. La base de esos justamente compuestos son los enlaces químicos. Y de todas las partículas que tienen justamente lo que vendrían a ser los átomos, los que influyen justamente a la hora de formar el enlace químico son los electrones, más precisamente lo que vendrían a ser los llamados electrones de valencia. ¿Bien? Por ejemplo, acá tengo lo que vendría a ser el elemento sodio. Bien, el elemento sodio es un elemento que tiene número atómico 11 y tiene 11 electrones. Bien, y el elemento cloro, lo vamos a poner de ejemplo, es el elemento 17 y tiene 17 electrones. Bien, en otra clase mía, si ustedes no la han visto, yo tengo una clase de átomos que la compartí en el grupo libre. Después se las voy a compartir para que vean un poquito mejor lo de átomos, porque digamos no es el sentido de la clase. Pero sí les quiero decir de dónde justamente sacábamos lo que vendría a ser el número de electrones, lo sacamos a partir de qué cosa, del número atómico. Entonces, el sodio él tiene 11 electrones, porque es el elemento 11, y el cloro tiene 17 electrones, porque es justamente el elemento número 17. Entonces, en la configuración electrónica me muestra cómo se distribuyen los electrones en niveles y subniveles energéticos, siguiendo justamente lo que vendría a ser este orden, ¿bien? Si yo me pongo a hacer la configuración, acá por ejemplo, tenemos en lo que vendría a ser, en el caso de lo que vendría a ser el sodio, tenemos un S2, porque subnivel S acepta hasta 2, siguiendo el orden, luego sigue 2S, 2S2, y luego sigue lo que vendría a ser 2P6 y luego sigue lo que vendría a ser 3S1. ¿Por qué hago esto? O sea, como les digo, les explico brevemente porque no es el sentido de la clase. Los subniveles S aceptan hasta 2 electrones y los subniveles P aceptan hasta 6 electrones. Cuando yo hago lo que vendría a ser la configuración electrónica, voy siguiendo lo que vendría a ser un orden. ¿Hasta qué cosa? Hasta llegar a los 11 electrones. Y si bien 3S acepta, S acepta hasta 2 electrones, acá puse 3S1 nomás. ¿Por qué? Porque si yo cuento 2, 4, 10, 11, ya tengo los 11 electrones. ¿Bien? Eso lo explico brevemente. Después, si quieren, les paso la clase de átomos que ahí lo tengo. Luego tenemos lo que vendría a ser cloro, tenemos un S2, para cloro tenemos 17 electrones, tenemos un S2, luego tenemos lo que vendría a ser 2S2, después tenemos 2P6, 3S2 y 3P5, ¿bien? Porque de esa manera se llega justamente a los 17 electrones, ¿bien? Esto es para que recordemos brevemente lo que vendría a ser configuración electrónica. ¿Y por qué estoy viendo esto? Porque justamente a la hora de ir a formar el enlace químico, lo que importa son qué cosas, los llamados electrones de valencia. Los electrones de valencia son ¿quiénes? Son los electrones justamente de la última capa, o sea, del último nivel energético. Acá, y tenemos esta que vendría a ser la capa esta, ¿bien? Entonces, los elementos como el sodio, que son elementos metálicos, ellos tienden a formar cationes, tienden a perder electrones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil perder un electrón, perder 2 electrones o perder 3 electrones. En cambio, en el caso de los no metales, como en el caso del cloro, él tiene 7 electrones en su última capa, entonces es mucho más fácil ganar, ¿verdad? Pueden ganar un electrón, 2 electrones, 3 electrones y demás. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será que algunos elementos pierden electrones y otros ganan electrones? O sea, la idea justamente es ganar estabilidad, pero sobre todo es cumplir con una regla que se conoce con el nombre de ¿qué? Si recuerdan ustedes, regla del quién. La regla de quién. ¿A quién se quieren parecer los átomos de los elementos? ¿De Del quién? octeto. Regla del octeto, exactamente. Cumplir con la regla del octeto, exactamente. Bien. Entonces acá justamente tenemos lo que vendría a ser la tabla. Esto que yo tengo acá es ¿qué cosa? Es lo que vendría a ser los gases nobles. Los gases nobles tienen, a excepción del helio, el resto de los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. Entonces, los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar. ¿Para qué cosa? Para cumplir con la regla del octeto y así ganar estabilidad. Bien, entonces,
Esta que es justamente los electrones que son de valencia, los electrones de la última capa, me dicen justamente, en el caso del sodio me dice, bueno, puede perder un electrón. En el caso del cloro tiene 7 electrones en la última capa, entonces me dice, le falta uno para cumplir con el octeto. Eso es de donde sale el concepto, pero en la práctica, uno para saber cuántos electrones tenemos justamente de valencia es mucho más fácil, porque justamente coincide con el número de qué cosa del grupo. Bien, estos que tengo acá, ven, estos que estoy marcando acá son los elementos representativos. Entonces, los que son del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del grupo 2A, 2 electrones de valencia, los del grupo 3A, 3 electrones de valencia, los del 4, 4, los del 5, 5, 6, 7 y 8 electrones. Mucho más fácil. Después estos otros elementos del medio, que son los elementos de transición, también se le puede sacar, pero ahora como para que entendamos, nos quedamos con esta partecita. Bien, porque eso sería una cosa, ya sería otra cosa, eso es ver tabla periódica, otro tema que ahora estamos en enlace. Brevemente era para que tengamos en cuenta qué son electrones de valencia. O sea, los electrones de valencia son esos, son los de la última capa. ¿Bien? Entonces acá, justamente, les marco esto, que vendría a ser la parte esta conceptual, y les escribo. Electrones de valencia, justamente, son lo que vendrían a ser los electrones, que son de qué cosa, de lo que vendría a ser del último nivel de energía, capa más externa. Bien, del último nivel de energía, capa más externa. ¿Qué determina? La valencia del átomo, que es la capacidad de combinación. Cuanto más electrones tenga de valencia, quiere decir que más posibilidad tiene lo que vendría a ser los átomos de ese elemento de formar compuestos. La reactividad química, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, para un metal ceder un electrón que ceder dos, o para un no metal que le falte un electrón o que le falte dos. Eso, la reactividad química va a cambiar. Entonces, la reactividad química habla de qué tan capaz es de formar compuestos, y después también me habla del tipo de enlace que puede formar. De todo eso me habla. Bien, entonces acá justamente porque yo les puse los ejemplos que acabamos de ver, y acá tenemos, por ejemplo, el caso del carbono. El carbono es el número, está en el grupo 14 o grupo 4A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y lo marcamos al carbono, porque el carbono tiene una particularidad que ya saltamos en química orgánica, que es tetravalente. Bien, por eso lo pongo a él. Esto que yo estoy acá justamente escribiendo, que son los puntitos, se conoce con cosa de qué cosa, de notación de Lewis. Y la notación de Lewis me muestra qué cosa, cuántos son los electrones de valencia. Eso es lo que me muestran. Ven acá, por ejemplo, recién veíamos al cloro del grupo 17 o grupo 7A, 7 electrones de valencia. ¿Ven? Al sodio del grupo 1A, un electrón de valencia. Eso es lo que me muestra justamente el mismo. ¿Bien? Lo primero que vamos a tener en cuenta acá, entonces, ¿qué es el enlace químico? O sea, ¿qué son los enlaces o uniones químicas? Acá, justamente, son la base en la formación de los compuestos, y un concepto sacado justamente del libro me dice que son fuerzas de atracción de naturaleza electrostática. Cuando algo está regido por fuerzas de atracción electrostática, quiere decir qué cosa, que las cargas que son de signos opuestos se atraen. Esa sería la base de todo esto. ¿Qué es lo que hace? Son fuerzas de atracción de naturaleza electrostática que mantienen unidos a los átomos o grupos de átomos en estructuras químicas estables. Porque justamente, ¿qué pasa con los átomos de los elementos? Algunos pierden, otros ganan electrones, otros comparten electrones, con la finalidad de qué cosa, de parecerse al gas noble más cercano. Pero son sistemas que tienen menor energía que el sistema de origen. Bien, acá justamente, entonces, en conclusión, el enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos o iones formando sustancias estables. Sería como el concepto. Después acá tengo un gráfico, que en realidad es un gráfico que lo tengo hace poco. O sea, antes lo explicaba, pero ahora lo tengo el gráfico también porque tengo una pregunta y tiene que ver con el razonamiento. Acá, estos temas son temas que les pueden preguntar, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y en la parte teórica, a veces hay conceptos o características, o a veces hay razonamientos, como este, por ejemplo. Justamente, yo les decía al inicio que los átomos de los elementos se combinan justamente para formar los compuestos, pero lo hacen para ganar estabilidad. Entonces, acá justamente estoy representando a dos átomos que están libres, que si bien tienen mayor energía porque están libres, pero son menos estables. Cuando se unen para formar el compuesto, que sería justamente la molécula de ácido clorhídrico,
Si bien ahora tienen una mayor estabilidad, tienen menos energía. Bien, eso nada más acá. Otra cosa que me podrían llegar, digamos, a preguntar es que, como punto teórico, ¿no? Son qué factores intervienen en la formación del enlace. O sea, para que se forme justamente lo que vendría a ser el enlace, hay una energía que se llama energía de enlace. ¿Bien? Y después hay algunos compuestos que justamente hacen una unión que es de tipo reversible, quiere decir que después se pueden separar, entonces es la llamada energía de disociación. Entonces, entre los factores que intervienen en la formación del enlace están justamente la energía del enlace y la energía de disociación. Este cuadro, o sea, simplemente es un ejemplo, son números, no hay que aprenderlos de memoria. Simplemente lo que me muestra es que cuando es menor la energía del enlace, quiere decir que el enlace es más débil y es menos estable. O sea que con poca energía, justamente se podría romper. En cambio, este otro que tenemos justamente un enlace más fuerte, pero más estable. Entonces, cuesta un poquito más formarlo, pero cuesta también un poquito más romperlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué factores intervienen? La energía del enlace, la energía de disociación, la longitud del enlace, porque no es lo mismo que el enlace sea simple o que sea doble o que sea triple, los electrones de valencia que vimos recién, y también la llamada justamente regla del octeto. Bien, entonces, la regla del octeto, en pocas palabras, ¿qué dice? Que los átomos lo que ellos hacen es perder electrones, ganar electrones o compartir electrones para parecerse al gas noble más cercano. Y los gases nobles, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su última capa, de ahí viene el nombre de regla del octeto. Pero también tienen sus excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el gas noble más cercano que él tiene es el helio. El helio, él tiene 2 electrones nada más. Entonces, el hidrógeno, que tiene un solo electrón porque es el elemento número 1, tiene que ganar un solo electrón para parecerse a qué cosa, al helio. Eso es una excepción. O sea, el hidrógeno, él quiere tener únicamente 2 electrones y así gana estabilidad. Y después hay otros elementos que también cumplen con lo que vendría a ser con excepciones y que forman lo que vendría a ser el llamado octeto incompleto o el octeto expandido. El octeto incompleto es cuando hay algunos elementos que ganan, o sea, sacándolo al hidrógeno, que ganan la estabilidad con menos electrones, por ejemplo, con 6 electrones. Bien, ¿conocen algún ejemplo de octeto incompleto que ustedes conozcan? ¿Algún ejemplito o de octeto expandido? Si conocen, cuéntenme. Si no conocen, no pasa nada. Justamente es para que estamos bien. Yo estoy más o menos como para que sea, para que interactuemos. Entonces, como les digo, hay algunos elementos, como por ejemplo el aluminio o el boro, que ellos lo que hacen es forman compuestos binarios, justamente alcanzan la estabilidad en los electrones. Ya vamos a ver el ejemplo. Una vez que yo les haya mostrado los enlaces, les voy a mostrar estos ejemplos para que los entiendan mejor. Y después hay otros elementos como el fósforo y el azufre, que ellos alcanzan la estabilidad con mayor cantidad de electrones, 8 electrones, 10 electrones, se llama justamente octeto expandido. Entonces, acuérdense, como les digo, regla del octeto me habla de eso. Me dice justamente, los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta completar, bien, exactamente, hasta completar 8 electrones en su última capa. Exactamente, ese es un ejemplo. Bien, muy bien. Bien, ya después cuando hayamos visto, pero sepan ustedes que hay excepciones, octeto incompleto y octeto expandido. Ahora vamos a ver al último para que las entiendan mejor. A la hora de ir a clasificar los enlaces, a los enlaces los vamos a clasificar en 3 tipos. Tenemos el enlace metálico, que se da entre elementos metálicos, por supuesto, el enlace de tipo iónico, que se da entre metales y no metales, y el enlace de tipo covalente, que se da generalmente entre no metales. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una excepción, unas excepciones que ya vamos a ver cuáles son. Ahora lo que vamos a estudiar son las características de cada enlace y luego vamos a hacer una comparación entre todos ellos. ¿Bien? De todas las propiedades justamente periódicas, ¿verdad? Que uno ve en tabla, la que interesa justamente a la hora de predecir el enlace químico es la electronegatividad. Ya vamos al último, cuando ya hayamos visto los 3 tipos de enlace, vamos a hacer una comparación y vamos a ver a la electronegatividad. Ahora me voy a basar
en ver lo que me interesa de cada uno de los enlaces. Del enlace de tipo metálico no tengo mucho para decir, porque más que todo lo del enlace metálico es más bien algo que es teórico. ¿Es importante saber la teoría? Sí. En el caso de los enlaces metálicos, ¿qué es lo que pasa? El enlace metálico está formado entre metales nada más. Y los metales son justamente elementos que tienden a qué cosa? A perder electrones, o sea, tienden a formar cationes. Por eso en este caso aparecen así con cargas positivas. Entonces, en el enlace metálico simplemente es cuando los metales pierden electrones, quedan con carga positiva, y esos electrones que ellos han perdido, acá en la otra gráfica, los quedan rodeando, como si fuera una nube, como si fuera un mar de electrones. ¿Bien? Otra cosa que podría llegar a preguntarme en este caso serían características del enlace metálico, que justamente es el concepto, y después también que los enlaces, los metales a veces pueden formar aleaciones, que pueden ser entre metales nada más o a veces combinado con algún no metal. Entonces tienen nombres propios, por ejemplo, bronce, que es el cobre más estaño, latón, que es el cobre más el zinc, o el acero, que es el hierro más el carbono. O sea, en pocas palabras, lo único que me interesa del enlace justamente metálico es que se caracteriza por qué cosa, porque los átomos ceden electrones, bien, y se transforman en cationes. Entonces quedan rodeados por ese mar de electrones, bien, y que forman como una red cristalina metálica, o podemos decir como una nube de electrones. Nada más que eso. Lo que sí, otra cosa importante, es que todas las propiedades, que son propiedades justamente de los elementos metálicos que vemos en lo que vendría a ser en tabla periódica, se traducen acá a lo que vendría a ser al enlace metálico. ¿Ustedes conocen alguna propiedad de los elementos metálicos? O sea, las mismas propiedades que tienen los elementos metálicos, ahora lo vamos a traducir acá. Las mismas, las vamos a traducir justamente acá. ¿Cuáles son propiedades justamente de los que vendrían a ser de los elementos metálicos? ¿Conocen alguna propiedad? O sea, más allá que los elementos metálicos pierden electrones y forman cationes, ¿conocen alguna propiedad? ¿Conocen alguna? ¿O nada? Bueno. Mire, la principal justamente propiedad de los elementos justamente que son metálicos es que los metales, ellos tienden a qué cosa? A perder electrones. Entonces, el flujo ese de electrones es el gran responsable de que los metales sean conductores de qué cosa? De la electricidad, y conductores de qué cosa? De la temperatura. Bien, entonces una propiedad es esa, conductividad eléctrica y térmica. Otra propiedad es la maleabilidad y ductilidad, que es cuando yo puedo manipular algo, sí, justamente, Jessica, puedo manipular algo sin romperlo. Después también el brillo metálico, sobre todo cuando está en láminas delgadas, como por ejemplo en el caso del oro o de la plata. Y otra cosa importante, yo les pregunto, los elementos metálicos, ¿qué estado físico tienen? ¿Son sólidos, líquidos o gases? Los elementos metálicos. ¿Son sólidos, líquidos o gases? Perdóname que no te escuche bien. Si querés escribirme, te Son escuché así como sólidos. Sólidos. exactamente, son sólidos menos el mercurio. ¿Bien? Entonces, siempre y cuando el mercurio no interviene, lo que hacen es formar sólidos de alta cohesión. Entonces, por ese motivo, la cohesión es la unión. Por lo tanto, los puntos de fusión y ebullición, en lo que vendría a ser en los compuestos formados por enlaces metálicos o en las aleaciones, es alto. Bien, eso sería todo lo que me podrían preguntar de ahí. Eso es importante, que sepan propiedades de los metales, propiedades de que eso se ve en tabla, y también propiedades, en este caso, del enlace metálico. Eso nada más, no tengo nada más para decir del mismo. Después aparece el enlace iónico, y el enlace iónico, justamente, se da entre quiénes, entre metal y no metal. El enlace iónico es la mejor representación del enlace en sí, porque ¿se acuerdan que al comienzo yo decía, el enlace o unión química se basa en qué cosa? En lo que vendría a ser en fuerzas electrostáticas. ¿Por qué? Porque justamente se da entre metal y no metal, y lo que hace justamente lo que vendría a ser el metal pierde electrones y el no metal los gana. Por ejemplo, cuando yo tenía acá la configuración esta, que yo tenía acá hace un ratito, supongamos que se forma lo que vendría a ser un compuesto
como por ejemplo sería el cloruro de sodio o sal de mesa. Si formamos lo que vendría a ser el cloruro de sodio o sal de mesa, que sería eso es un compuesto de tipo iónico, entre metal y no metal. Entonces, el metal cede un electrón y el no metal, ¿qué hace? Lo recibe. Cuando el sodio, él lo que hace justamente es ceder un electrón, se transforma en ¿qué cosa? En catión, cede este electrón. Entonces, la nueva configuración para el sodio ahora es esta. ¿Ven? Y ahora esta es lo que vendría a ser su capa de valencia. ¿Y ahora cuántos electrones tiene él? 8, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este electrón que perdió justamente el sodio, porque lo perdió, porque esa es su tendencia a perder, lo agalla el cloro, porque él lo necesita justamente para cumplir con la regla del octeto. Entonces, cuando lo agalla el cloro queda así. Entonces, la configuración justamente de lo que vendría a ser del cloro es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Entonces, ahora, la capa de valencia tiene ¿cuánto? Tiene 8 electrones. Entonces, miren, esa es la idea justamente de lo que vendría a ser del enlace iónico, que el metal cede electrones y el no metal los recibe. Y ambos alcanzan justamente con el propósito que es cumplir con la regla del octeto. Ese es el propósito. ¿Bien? Entonces, los metales ceden electrones, este cedía, ¿verdad? Y este otro ganaba, y de esa manera justamente cumple con lo que vendría a ser con la llamada regla del octeto. ¿Ven? Entonces, justamente, ese es el enlace iónico. Entonces, lo que pasa en el enlace iónico es justamente que se produce una transferencia de electrones de un átomo a otro. Eso es lo que va a pasar acá. Bien, entonces acá, si voy a ver lo que vendría a ser el concepto en sí, miren lo que dice. El enlace iónico se da justamente entre ¿quién? Entre metal y no metal. El metal tiende a perder electrones y se transforma en catión, y el no metal tiende a recibir y se transforma en anión. Y la fuerza que los une justamente es una fuerza de tipo eléctrica. ¿Bien? Entonces, acá tenemos justamente el concepto, esa palabra es la que lo caracteriza. Enlace iónico es la unión química que se produce por transferencia completa de electrones de un átomo a otro, entre metales y no metales. ¿Bien? Bueno, acá tengo justamente lo que vendría a ser el mismo ejemplo que teníamos ahí, solamente que acá está representado de otra manera. Miren acá, este ejemplo que hemos puesto ahí en el Power, me está mostrando lo mismo, me está mostrando lo que vendría a ser al sodio con sus 11 electrones, con su capa, última capa que tiene un electrón, el cloro con sus 17 electrones, en su última capa tiene 7 electrones, el sodio, como es metal, pierde un electrón, queda con carga positiva, ahora tiene 10, y ese electrón que perdió lo tomó el cloro, que ahora es negativo. Entonces, justamente eso es lo que me está mostrando. ¿Bien? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿siempre que tengan un metal y un no metal tienen un enlace de tipo iónico o conocen alguna excepción ustedes? Siempre que tengan un metal y un no metal, siempre vamos a decir enlace iónico así de una, por decirlo así, aunque suene un poco raro, de una, o vamos a decir no, hay una excepción. ¿Conocen alguna excepción o ninguna? ¿Alguna excepción por ahí o no? ¿O nada? Digan ustedes. Si conocen alguna, si no conocen, no pasa nada. Yo es más o menos para saber si saben. El berilio está bien. Ese puede ser un ejemplo, justamente el que vendría a ser el del berilio, por ejemplo, es un ejemplo. Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos hay excepciones. Esta parte justamente de la materia de química tiene muchas excepciones. En los primeros temas que son lo que es materia de energía, átomo, configuración, tabla, enlaces, hay varias excepciones que son justamente teóricas, pero que son importantes. Entonces acá justamente tenemos lo que vendrían a ser las excepciones, ¿ven? Por ejemplo, el berilio es un elemento que es metálico,
pero que cuando se une con el cloro, bromo, yodo, oxígeno o hidrógeno, forma un enlace de tipo covalente. El elemento boro también, cuando se une justamente con cloro, bromo, yodo, oxígeno, hidrógeno, también forma un enlace de tipo covalente. Y el elemento aluminio es más particular todavía, porque el aluminio es un metal. Cuando él se une con cloro, bromo, yodo e hidrógeno, forma enlace covalente. Pero cuando se une con el flúor y el oxígeno, forman el enlace el que nosotros realmente esperamos que forme. Bien, forma el enlace iónico que es el que realmente nosotros esperamos que forme el mismo. Bien, esas son justamente excepciones. Excepciones son las del berilio, las del boro y las del aluminio y también las del hierro. Bien, acuérdense ustedes, entonces, cuando ustedes hacen un metal y un no metal, no, no pongan al instante es un enlace iónico. Fíjense bien quiénes son los elementos. Bien, porque si son justamente una de las excepciones, ya serían enlaces que vendrían a ser justamente de tipo covalente. Bien. En este caso también tenemos lo que vendrían a ser propiedades, que también es una cosa que suelen preguntar bastante. Entonces, para estudiar las propiedades, a la que le vamos a agallar de ejemplo es a la sal, que es el cloruro de sodio. Bien, que más o menos, o sea que todos la conocemos, y bueno, por deducción podemos sacar cuáles son sus características. Bien. Miren acá, por ejemplo, características, estado físico, sólido cristalino. Si yo la veo a la sal es sólida, tiene aspectos justamente de lo que vendría a ser de cristal, y si la estudiaríamos en forma ultraestructura, veríamos que tendría esta forma de celda unitaria. Esa palabra celda unitaria, acuérdense, que es la característica justamente de lo que vendría a ser del enlace de tipo iónico. Bien. Otra cosa que me interesa es que tienen un punto de fusión y ebullición que son elevados. Son un poco menos que del metálico, pero puntos de fusión y ebullición elevados. Acá tengo un cuadro de comparación nada más, no es que hay que saberse los valores ni nada por el estilo. Y otra cosa que me interesa es la solubilidad. ¿Puede ser soluble en agua? Claro que sí. Si algo es soluble, se puede disolver. Si yo pongo cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, en agua, se disuelve. Entonces, es soluble en agua. Y una propiedad muy resaltante es la conductividad. Acá tengo, bueno, fragilidad, quebradizos, no maleables y no dúctiles, porque maleable y dúctil era cuando justamente yo lo podía manipular, hacerlo láminas delgadas sin que se rompa. En cambio, la sal, si yo tengo un bloque de sal, más allá del aspecto sólido, es quebradizo. O sea, la unión de tipo iónica es característico de las sales y de las bases. Y lo que más me interesa es la conductividad. Bien, la conductividad eléctrica es una propiedad justamente de qué cosa, de los metales. Acá los compuestos iónicos formados por metales y no metales, cuando están en estado sólido, no son conductores de electricidad ni temperatura. Pero si yo lo coloco en solución acuosa, es decir, una solución que tiene como solvente al agua, ahí adquiere justamente conductividad. Si yo, por ejemplo, pongo lo que vendría a ser, tengo lo que vendría a ser cloruro de sodio, ¿verdad? Este vendría a ser sólido, es incapaz de conducir la corriente eléctrica, pero si yo a este lo coloco en agua, ahí se me disocian estos iones. Sodio, catión sodio, anión cloro. Y ahí se vuelve justamente conductor de la electricidad y de la temperatura. Bien, estas serían todas las características que podemos nombrar justamente en lo que vendría a ser el enlace de tipo iónico. Bien, y ahora vamos a ir al enlace que sería de qué cosa, de tipo covalente. El enlace que es de tipo covalente generalmente se da entre no metales. ¿Y por qué decimos generalmente? Porque recién vimos algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, generalmente se da entre no metales. ¿Y qué pasa? Los elementos que son no metálicos, ellos tienden a qué cosa? A aceptar electrones. O sea, no es su naturaleza dar electrones. Pero en este caso, como están formados precisamente, generalmente por elementos que son no metálicos, entonces, bueno, van a tener que hacer doble papel, van a tener que dar y recibir al mismo tiempo, o sea, van a compartir. ¿Bien? Entonces, el enlace covalente se da justamente, son fuerzas de atracción electrostática generalmente entre no metales, hemos visto algunas excepciones como el berilio, como el aluminio recién, pero generalmente se da entre no metales nada más, y se clasifican bajo dos criterios. Uno sería por la naturaleza de los electrones aportados, que puede ser enlace covalente normal,
o enlace covalente coordinado o dativo. Ya vamos a ver la diferencia, pero en pocas palabras, el enlace covalente normal es aquel que comparten porque los dos aportan. Bien, en cambio, el coordinado dativo podemos decir que comparten, entre comillas, pero uno solo aporta. Bien, esa es la diferencia entre los dos, ya vamos a ver los ejemplos. Y después, por el grado de compartición del enlace, tenemos lo que vendría a ser el enlace polar y el enlace no polar o apolar, que no es lo mismo que la molécula polar o apolar. Ya les dije eso al comienzo, digo para los que no estaban al comienzo. Bien, bueno, entonces ahora voy a comenzar viendo justamente, vamos a escribir un poquitito acá, vamos a ver lo que vendría a ser el enlace que es justamente covalente normal. El enlace covalente normal, les digo, se caracteriza por eso, por la compartición de qué cosa, de electrones. Comparten, pero, o sea, comparten, pero aportan los dos. Miren acá esta gráfica que yo tengo acá que los representa perfectamente. En el enlace normal es como lo que vendría, el enlace normal, que tengo muchas pantallas abiertas, ahí lo pongo bien, tengo muchas pantallas abiertas, entonces por eso se me traba ahí. Vamos a ver acá. Ven, el enlace justamente normal es como la pareja número 1. Bien. Disculpen, justo estornudé. El enlace normal es como la pareja 1, ¿ven? Ellos comparten 20.000 pesos, pero cada uno pone 10. Entonces, eso es lo que pasa en el enlace covalente normal. Comparten, pero los dos aportan equitativamente. Esa sería la mejor definición. Entonces, el enlace covalente normal, de acuerdo a los pares de electrones que comparten, se pueden clasificar en simples, dobles o triples. Bien, entonces, acuérdense ustedes, el enlace que es covalente normal se caracteriza por qué cosa? Porque comparten electrones, pero porque ambos aportan. Bien, de acuerdo a la cantidad de pares de electrones que comparten, se puede clasificar en simple, en doble o en triple. En simple es porque comparten un solo par de electrones. Doble, 2 pares de electrones y triple, 3 pares de electrones. Ejemplos principales de simple: hidrógeno, cloro, alcanos, que son inorgánicas. De doble, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono y alquenos. Y de triple, nitrógeno, alquinos. Bien, ahí tenemos esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes, para hacer el enlace covalente, ustedes siempre tengan en cuenta qué cosa. Que se caracteriza justamente, el enlace covalente normal se caracteriza por compartir lo que vendría a ser qué cosa, electrones. Bien, se comparten pares de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones van a compartir? O sea, ¿cuántos electrones va a compartir cada uno de los átomos? Va a depender de los electrones que él necesita. Bien, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ¿se acuerdan que yo les decía hace un rato? El hidrógeno justamente es una excepción de la regla del octeto, porque en el caso del hidrógeno, este es el hidrógeno, él necesita que, él tiene un electrón y necesita ganar uno solo. Bien, entonces, ¿qué pasa? En este caso, justamente el enlace sería de esta manera, ¿verdad? Ustedes siempre tengan en cuenta, bueno, acá el elemento es uno solo. Ustedes siempre, para saber cómo va a ser el enlace, tengan en cuenta cuántos electrones tiene y cuántos electrones quiere ganar. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón y quiere ganar uno. Entonces, por ende, va a compartir uno, que es lo único que tiene. Entonces, acá, en el enlace, ¿verdad? Vamos a poner acá 1, 1. Y ese sería justamente lo que vendría a ser el enlace justamente covalente simple. Bien, a veces me puede aparecer así, como tenemos acá en la línea, o bien me puede aparecer directamente, me aparece de esta forma, o me aparece representado con una línea del medio. Y la línea del medio significa pares de electrones. Entonces ustedes acuérdense, en este caso sería justamente, va a compartir lo mismo que quiere recibir. En el caso, por ejemplo, de lo que vendría a ser el cloro, él se encuentra en lo que vendría a ser, este es el cloro 2. El cloro, él está en qué cosa? Está en lo que vendría a ser el grupo 7 de la tabla periódica. Acá está el cloro, no me hace falta hacer toda la configuración,
¿Por qué? Porque yo sé justamente que yo les decía hace un rato, elementos representativos son estos, 1, 2, se cuenta así, 3, 4, 5, 6, 7. Está en el grupo 7, tiene 7 electrones, ¿bien? Entonces acá vamos a hacerlo lo que vendría a ser el cloro, entonces siempre tengamos en cuenta, bueno, acá tenemos cloro, él tiene 7 electrones y para llegar a los 8 le falta solamente 1. Entonces, va a compartir 1 para recibir 1. Bien, entonces acá voy a escribir justamente cloro, cloro, bien. Comparten 1, él tiene 7 electrones. Estos son todos sus electrones que él tiene. Bien. Y acá, este otro también comparte 1 para recibir 1. ¿Ven? Entonces, justamente, cuando quedan ahí enfrentados los electrones, son justamente lo que se comparte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hago uno solo? Porque justamente necesito, o sea, comparte 1 para recibir 1. Ese es el enlace justamente covalente normal. Comparte 1 para recibir 1. Y ahí tenemos justamente, esto es lo que vendría a ser un enlace de tipo covalente simple. Bien, ¿van hasta ahí? Lo pueden poner así, o también lo podríamos haber representado como lo que vendría a ser con la simple línea. ¿Bien? ¿Van entendiendo o no? ¿Bien? Bueno, ahora, bien, vamos a seguir lo que vendría a ser, ahora lo que vendría a ser el doble. Vamos a hacer el enlace covalente que vendría a ser doble. Acá habíamos puesto dos ejemplos. Al oxígeno, al dióxido de carbono y después a los alquenos. Vamos a hacer el caso del oxígeno. En el caso de lo que vendría a ser justamente el oxígeno O2. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? El oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos tiene? 6. Tiene 6. Bien. Tiene 6 exactamente. Tiene 6 porque justamente está en el grupo 6 de la tabla periódica. Entonces, tiene 6 electrones, entonces para llegar a los 8 le falta 2. Entonces va a compartir 2 para recibir 2. Entonces, hago el oxígeno, acá está el otro oxígeno, y acá pongo sus electrones. Ustedes a veces lo pueden ver a los electrones que aparecen, los 4 electrones que no se comparten, a veces pueden aparecer así como yo los hice, o a veces puede aparecer ahí uno y uno, eso puede variar, la cosa es que tiene que mostrar que son 4 electrones que no se comparten. Depende de la gráfica. Y después acá tenemos lo que vendría a ser los 6 electrones del otro, y justamente pone 2 mirando al otro elemento porque son los que comparten. Y ahí tenemos justamente lo que vendría a ser un enlace que es de tipo, ¿qué cosa? Covalente doble. Puede representarse de esa manera o también lo podemos representar justamente con lo que vendría a ser con el doble enlace. También podría ser. ¿Bien? Pero acá yo les había marcado otro ejemplo que justamente era el ejemplo de qué cosa? Del dióxido de carbono. Entonces, el ejemplo del dióxido de carbono es un ejemplo que es importante. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, él forma lo que vendría a ser enlaces de tipo covalente. Vamos a ver que el enlace es de tipo covalente polar, pero la molécula de dióxido de carbono es apolar. Bien, que eso ya después les explico. Entonces, el dióxido de carbono tenemos lo que vendría a ser dos elementos, carbono y oxígeno. El carbono está en qué cosa? En el grupo 4 de la tabla periódica, acá está el carbono, grupo 14, grupo 4, o sea que tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno estaba en el grupo 6, 6 electrones de valencia. Entonces al carbono le faltan 4 electrones para cumplir con la regla del octeto, y al oxígeno le faltaban 2. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Cuando yo voy a hacer el enlace, por lo general el que está uno solo lo escribo central, o sea, el carbono justamente en este caso iría en el medio, y los oxígenos irían a qué cosa? Al costado. Entonces, el oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Tiene lo que vendría a ser 6 electrones, pero necesita recibir 2 electrones para cumplir con la regla del octeto. Entonces, comparte 2 para recibir 2. Entonces, de esos 6 electrones voy a orientar 2 acá y a los otros los voy a poner acá.
¿Ven? Ahí está. Y después lo mismo le pasa al oxígeno de la derecha. Tiene 6 electrones y necesita compartir 2 para recibir 2. Entonces, ahí están sus electrones. Por el otro lado, el carbono tiene 4 electrones, le hacen falta 4 electrones, entonces, ¿qué sucede? Comparte 4 para recibir 4. Como tiene que compartir entre 2, quiere decir que va a compartir 2 con cada uno. Y acá tenemos justamente lo que vendrían a ser los electrones del carbono. Y acá tenemos justamente el enlace covalente doble, que puede ser así o bien puede aparecerme la línea ahí bien. Entonces, de esta manera, el oxígeno tiene 8 electrones, 6 propios y 2 que recibe del carbono, y el otro oxígeno le pasa exactamente lo mismo, y el carbono también tiene 8, 4 propios y 4 justamente que recibe de los oxígenos. Y eso justamente es el enlace de tipo covalente doble. ¿Bien? Terminen de copiar eso. Sí, sí, sí. Bien, ya tenemos esto. Ahí sigo. Bien. Y después tenemos lo que vendría a ser el triple, que es característico justamente de lo que vendría a ser de los alquinos, pero también habíamos puesto como ejemplo a lo que vendría a ser al nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, tiene 5 electrones y necesita justamente lo que vendría a ser de 3 electrones para cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, comparte 3 electrones para recibir 3. Bien, si hago el enlace tenemos nitrógeno, nitrógeno. Estos son los 3 electrones de este, acá tenemos los 2 no compartidos, los 3 electrones de este y los 2 no compartidos. Se puede presentar de esa manera o bien se puede presentar con 3 líneas que me marcan justamente 3 pares de electrones. Ese sería justamente el enlace que vendría a ser triple. ¿Bien? Copien eso. Ese es el enlace covalente normal. ¿Se caracteriza por qué cosa? Por la compartición de electrones, pero los dos lo que hacen justamente es qué cosa. Los dos, o sea, aportan para recibir. Eso es lo que vendría a ser justamente el enlace que es covalente normal. Ese es justamente lo que vendría a ser el enlace que es covalente normal. ¿Bien? Y ahora vamos a ver lo que vendría a ser el otro enlace que estábamos marcando acá, que justamente era el enlace coordinado o dativo. Para que yo tenga dentro de lo que vendría a ser un compuesto, enlace coordinado dativo, quiere decir que ya hay enlaces covalentes normales, pero que si bien ya hay algunos átomos que ya han cumplido con la regla del octeto, otros todavía no. Bien, entonces de esa manera se establece lo que vendría a ser el enlace coordinado o dativo. Bien, entonces el enlace coordinado o dativo se da, acá tenemos justamente la teoría, se da cuando los dos electrones del par compartido provienen de un mismo átomo. Acá tenemos justamente este ejemplo que es el del trióxido de azufre. Ahora lo voy a hacer y les voy a mostrar por qué queda de esta manera. Y tenemos justamente lo que vendría a ser el trióxido de azufre. Vamos a hacerlo acá. SO3. ¿Qué sucede? Siempre tenemos en cuenta qué elementos participan, cuántos electrones tienen y cuántos electrones le faltan. Tanto el azufre como el oxígeno son del grupo 6 de la tabla periódica, por lo tanto tienen 6 electrones y le faltan 2 electrones a cada uno. Bien.
Acá hacemos lo que vendría a ser central al azufre. Hacemos acá un oxígeno, acá otro oxígeno y acá otro oxígeno. En este caso, el ejemplo que yo puse en la diapositiva hace lo que vendría a ser el enlace covalente normal, lo hace con el de arriba. Bien, pero también lo podría haber hecho con este o lo podría haber hecho con este. La cosa es que eso a veces puede cambiar. O sea, a veces puede ser que yo tenga diferentes estructuras de Lewis para un mismo compuesto. La cosa es que yo tengo que tener un solo enlace covalente normal y otros dos dativos. O sea, no puede ser de otra manera, pero puede aparecer, por ejemplo, haciendo el enlace doble con el de arriba, o con el de la derecha, o con el de la izquierda. Cuando yo tengo un compuesto que presenta diferentes estructuras de Lewis, ¿tienen idea cómo se llaman ustedes esos? ¿Eso? Cuando tenemos un compuesto que tiene diferentes estructuras de Lewis, ¿cómo se llamaría? ¿Tienen idea? ¿O no? Bueno, se llama resonancia. Bien, no importa. Entonces acá vamos a ver esto. Miren acá, bueno, acá lo hice como demasiado alejado al oxígeno, lo vamos a poner un poco más cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este oxígeno, justamente que tengo yo acá arriba, él tiene 6 electrones, le hacen falta 2 para cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, de sus 6 electrones, acá vamos a poner 2 que él va a compartir, y después vamos a poner los otros, justamente que son los que él no comparte. Lo vamos a poner acá al costado. También lo podríamos haber puesto, si hubiéramos querido, lo podríamos haber puesto así. Eso puede variar. La cosa es que son 6 electrones. Entonces, como él tiene 6 electrones y le hacen falta justamente, los que no participan son los que están deslocalizados. Exactamente. Entonces, en este caso, tenemos acá los 6 electrones. Bien, bueno. Entonces, yo acá, ¿por qué puse así? Puse 2 acá mirándolo al azufre porque él va a compartir 2 para recibir 2. En el caso del azufre le pasaba lo mismo, porque el azufre también tiene 6 electrones, o sea, que en este caso, ¿qué va a pasar? Él va a compartir 2 para recibir 2. Acá vamos a dejar los otros electrones del azufre. Entonces, de esta manera, el oxígeno tiene 8 electrones y el azufre también tiene 8 electrones. Bien, ellos ya están listos. El punto, esto que lo hice muy lejos, ¿qué es lo que pasa? El punto es que estos otros oxígenos que yo tengo acá abajo, a ellos les sigue haciendo falta los 2 electrones que le va a dar el azufre. Porque ellos siguen teniendo 6 electrones cada uno, entonces ellos siguen necesitando 2 electrones. Pero al azufre no le hace falta más nada. Bien, entonces, en este caso, ¿qué sucede? Sucede que los oxígenos estos de la derecha y la izquierda, ellos van a recibir, pero sin dar. Entonces, acá están sus 6 electrones. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven la diferencia? Acá estaba compartiendo y acá veo que no. Acá veo que tiene 8 electrones, pero sin dar. Bien, sí, dime. ¿Me decías algo o no? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo se representa esto? Ahí tenemos esto. Esto se va a representar de la siguiente manera. Este, que justamente sería... Ah, sí, sí, no hay problema. En este caso, este justamente, no hay problema. Esto generalmente lo vamos a representar ¿cómo? Generalmente lo vamos a representar con lo que vendría a ser de esta manera. Ahí. Bien. A veces en la gráfica me puede aparecer los electrones, eso directamente ya no me los ponen. Y lo que más me interesa es esta parte, que esto justamente se va a representar con qué cosa, de esta manera. Se va a representar así. ¿Ven? Se va a representar justamente de lo que vendría a ser de esa manera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente esta flechita me está indicando qué cosa, que comparte un par de electrones, que comparte un par de electrones. Eso es lo que me muestra justamente lo que vendría a ser esa flechita, que comparte un par de electrones. Eso es lo que me está indicando. ¿Bien? Entonces acá me está mostrando que el azufre tiene 8 electrones,
¿verdad? Que justamente recibió dos compartiendo con el oxígeno de arriba, pero que al mismo tiempo le compartió un par de electrones a cada oxígeno de abajo y tanto de la derecha como de la izquierda. Eso sería justamente enlace coordinado o dativo. Bien, ¿estamos? Entonces les digo, a veces le puede aparecer así los electrones, a veces directamente no los ponen y aparece esta parte nada más. Bien, bueno, ya tenemos esto. Listo. Bueno, y después el otro criterio de clasificación era justamente lo que vendría a ser si el enlace era polar o apolar. Bien, los enlaces que son justamente lo que vendrían a ser enlaces que son de tipo polares, para decir si el enlace es polar o apolar se tiene en cuenta lo que vendría a ser la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que justamente habla de la tendencia que tienen los átomos de un compuesto a atraer qué cosa, lo que vendrían a ser los elementos. Los elementos que son más electronegativos son los no metales y el más electronegativo de todos es lo que vendría a ser el flúor. Por ejemplo, si ellos me preguntan a mí si un enlace es polar o apolar, generalmente me dan el valor de la electronegatividad. Entonces, lo que yo hago en este caso, para sacar justamente la polaridad, hago una fórmula que dice, diferencia de electronegatividad es la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor. Bien, la mayor menos la electronegatividad menor. Entonces, acá hay un cuadro, que justamente se los voy a mostrar ahora, que clasifica a los enlaces de acuerdo a lo que vendría a ser a la electronegatividad. Es este cuadro. Y lo voy a sacar de acá para hacerlo justamente más grande para que lo vean mejor. Entonces, acá fíjense en ustedes, en el cuadro este, que justamente tenemos esta situación. Este cuadro tiene sus excepciones. Acá siempre hay excepción para todo, porque en realidad este cuadro me dice qué cosa, que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, me dice que el enlace es iónico. Cuando está comprendida entre 0,4 y 1,7, que el enlace es covalente polar. Bien, pero si está comprendido entre 0 y 0,4, me dice que el enlace es covalente no polar o covalente apolar. Bien, o sea, generalmente por regla general, el enlace covalente polar es el que está formado por distintos elementos y el no polar por el mismo elemento, pero hay excepciones que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esto es un corte realmente arbitrario. ¿Por qué? Porque el enlace de tipo iónico es el que dicen que es generalmente cuando es mayor a 1,7 la diferencia de electronegatividad, se dice justamente que ya el enlace es iónico. Pero ojo, porque a veces cuando es el flúor el que participa justamente del enlace, a pesar de ser un enlace de tipo covalente, ¿qué es lo que pasa? Me termina justamente siendo, es un enlace de tipo covalente con carácter iónico. ¿Por qué? Porque el flúor tiene una electronegatividad que es de 4. Entonces, por ejemplo, cuando se junta el hidrógeno con el flúor, le dan un valor de diferencia de electronegatividad que es de 1,9. Entonces, es un enlace de tipo covalente, pero con carácter iónico. Pero generalmente mayor a 1,7 es iónico, salvo esa excepción que les acabo de decir del hidrógeno con el flúor, que es la más importante, o algún otro compuesto que pueda formar el flúor, pero mayor a 1,7 suele ser iónico, entre 0,4 y 1,7 covalente polar, y entre 0 y 0,4 covalente no polar. Entonces, acá vemos que lo que vendría a ser, miren acá, justamente, miren acá, entonces, el enlace polar, como les digo, generalmente se da entre elementos que son distintos. Lo que hago es hacer una resta de la diferencia justamente de lo que vendría a ser la electronegatividad, si me daba justamente lo que vendría a ser un valor que sea distinto de 0, justamente vamos a decir qué cosa, que el enlace es de qué cosa, de tipo polar, o sea, que sea un valor mayor a 0,4. Y el enlace que vendría a ser justamente el enlace de tipo apolar es aquel en que la diferencia de electronegatividad es entre 0 y 0,4. O sea, generalmente el enlace apolar está formado por elementos que son el mismo. Por ejemplo, si yo tengo oxígeno, cloro y demás. Pero hay justamente un ejemplo principal que está formado por distintos elementos, pero que es un enlace de tipo apolar. ¿Conocen alguno de ustedes? Que esté formado por distintos elementos,
que uno de cajón diría, ese es un enlace polar, pero la realidad es que es apolar. ¿Conocen algún ejemplo? ¿Conocen algún ejemplo o no? Bueno, un ejemplo importante sería justamente lo que vendría a ser el ejemplo, que sería el del metano. El ejemplo justamente de lo que vendría a ser el del metano. Bien, entonces el enlace apolar justamente el del metano. ¿Por qué? Porque a pesar de que está formado justamente por elementos que son distintos, que son el carbono y el hidrógeno, justamente forman lo que vendría a ser un enlace que es de tipo apolar. Bien, bueno, eso sería justamente, como les digo, acá el enlace, el punto que ustedes tienen que tener en cuenta es que no todo, vieron que una vez cuando en el ejercicio nomás dice, ah, bueno, metálico, no metal, y ahí nomás pone, de cajón pone iónico, no, hay algunos ejemplos que son covalentes. Entonces, en este caso, por más que sean distintos elementos, siempre me fijo en el tema de la electronegatividad si no está dentro de las excepciones. Por ejemplo, en el caso del metano, el carbono tiene una electronegatividad que es de 2,5 más o menos, y el hidrógeno de 2,1. Entonces, si yo resto 2,5 menos 2,1 me da 0,4. Entonces, justamente por ese motivo, el enlace es lo que vendría a ser de cosa de tipo apolar. Bien, bueno, ya tenemos esto. Y ahora, por último, en esta parte vamos a hacer lo que vendría a ser una comparación de la teoría que hemos visto de los enlaces. Bien, vamos a hacer una comparación justamente de la teoría de los enlaces, que sería esta que vamos a hacer ahora. Bueno, el enlace, tenemos lo que vendría a ser características de cada uno. Vamos a ir, a ver acá, vamos a hacerlo más chico a esto. Lo hice demasiado grande, acá, ahí está. Vamos a ir repasando uno por uno. Bien, el primero que habíamos visto justamente era lo que vendría a ser el enlace que es de tipo metálico. Acuérdense que el enlace de tipo metálico se daba simplemente entre lo que vendría a ser entre elementos metálicos. ¿Qué son los elementos metálicos? Los elementos metálicos lo que hacían eran, perdían sus electrones, entonces quedaban los cationes y quedaban los electrones justamente deslocalizados rodeándolos. Bien, eso es lo que, justamente lo que pasaba. Los tipos de átomos que participan son metales, las partículas que se forman son los cationes, que son los metales que han perdido electrones, y los electrones que los rodean. Bien. Fuerza de atracción se da entre cationes y electrones, porque justamente son fuerzas electrostáticas. Carácter físico son sólidos menos el mercurio, hemos hablado de eso, y también son maleables y dúctiles. Punto de fusión y ebullición alto, conductividad eléctrica alto. Eso nada más. El enlace de tipo iónico, yo les decía, es la mejor representación, porque justamente me habla de la transferencia de electrones. El enlace de tipo iónico se da entre metal y no metal, entre un metal que cede y un no metal que gana. Ejemplo, metal más no metal. Las partículas que resultan son cationes y aniones, porque por ejemplo el sodio daba el electrón, quedaba positivo, sería un cation, y el cloro recibe un electrón, se forma negativo, sería un anión. La fuerza electrostática entre cargas opuestas, y a temperatura ambiente suelen ser, acuérdense justamente lo que les decía de la sal, sólido cristalino, duro y frágil. Bien, sólido cristalino, justamente lo que vendría a ser duro y frágil. Y los puntos de fusión y ebullición suelen ser altos. Y acuérdense que estos, que son justamente los compuestos de iónicos, solamente son capaces de conducir la corriente eléctrica en solución acuosa. Y por último, el enlace covalente, que se caracteriza por la compartición. O sea, es el enlace covalente normal. Después teníamos la variante que era el dativo, pero el enlace covalente típico es compartición. Generalmente se da entre no metales, porque también hemos marcado la excepción del berilio, del aluminio, del hierro. Forma moléculas neutras. Se dan fuerzas de atracción entre núcleos y electrones compartidos. Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Y la cosa más importante es que los puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos, lo cual es importante resaltar, porque justamente los elementos que son no metálicos, que forman los enlaces covalentes, la base, en este caso, es que ellos justamente forman los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son compuestos que ellos tienen lo que vendría a ser puntos de fusión y ebullición generalmente bajos, y
también suelen ser malos conductores. ¿Ustedes conocen algún no metal o alguna asociación de un no metal que sea capaz de conducir la corriente eléctrica? ¿Conocen alguno o no? ¿Conocen algún ejemplo? Bueno, yo les cuento. Los elementos que son no metálicos, ellos suelen ser malos conductores de electricidad y de temperatura. Pero cuando los elementos no metálicos forman variaciones alotrópicas, como por ejemplo en el caso del diamante o del grafito, ahí ellos justamente lo que hacen es adquirir lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Adquirir lo que vendría a ser conductividad. ¿Bien? Eso sería. Bueno, eso sería justamente todo lo que vendría a ser esta parte de enlace. Bueno, acá vamos a cortar, espero que les haya servido.